Buenos días y bienvenidos al seminario web El Acoso Escolar. Nos complace tener hoy con nosotros a Claudia Sánchez Moreira y Úrsula Freitag. Sin más preámbulos, le paso el micrófono a ellas. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá nuevamente con el Centro para Padres de las Escuelas de Fairfax County. El tema de hoy se va a centrar en el acoso escolar, un tema muy complejo y muy sensible también en muchos aspectos. Y también vamos a estar hablando un poquito sobre el autoestima y cómo se van relacionando los dos temas en estas, cómo se van relacionando. Em, Bien, voy a empezar con introducirme para los que son nuevos o no han tenido el chance de ver otros talleres. Mi nombre es Claudia Sánchez. Tengo mi maestría en trabajo social clínico de la Universidad de Virginia Commonwealth. Y actualmente estoy en el Centro Multicultural de Northern Virginia's Family Service como consejera bilingüe de salud mental. Siempre he estado conectada con las escuelas de alguna manera u otra. Estoy muy orgullosa de ser graduada de las escuelas del condado de Fairfax. También he trabajado en escuelas en Washington, D.C., en una escuela primaria y en dos escuelas secundarias, primero con un año de servicio en AmeriCorps y luego como trabajadora de apoyo comunitario y estudiantil. Entonces, siempre digo que es muy especial para mí estar en estos webinarios con las escuelas, y espero que puedan recibir mucho de esta presentación. Se lo paso ahora a mi colega para que tenga su introducción. Buenos días, mi nombre es Úrsula Freitag, soy consejera bilingüe de salud mental en Northern Virginia Family Services, al igual que mi colega. Es un placer estar otra vez aquí en este taller con ustedes. Tengo una maestría de trabajo social de la Universidad de George Mason. Anteriormente también estuve conectada con las escuelas, trabajé por muchos años ahí y tuve las experiencias más bonitas y conocí a las personas más lindas, tanto padres como educadores, como administradores, y he trabajado de la mano con ellos, apoyándolos, guiándolos, educándolos. También he sido Family Liaison y co-coordinadora, co-líder del programa HIPPY, que es un programa de preparación escolar dirigida a padres con niños de edad preescolar. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y continuaremos con el taller. Adelante, Claudia. Gracias, Úrsula. Bueno, los objetivos o nuestra agenda para hoy va a incluir, como siempre, establecer una definición específica con respecto al tema, que es el acoso escolar. Vamos a también presentar diferentes tipos del acoso escolar. Am, Vamos a explorar también diferentes señales que indiquen que un estudiante puede estar experimentando el acoso escolar, como también hablar de la otra cara de la moneda, que es el acosador, ¿verdad? También vamos a ir presentando diferentes efectos que tiene el acoso escolar en los niños, tanto em, inmediatamente como también a largo plazo. Y luego vamos a ir presentando estrategias para apoyar a los niños a enfrentarse a esta situación, como también vamos a discutir sobre la autoestima y estrategias para cultivar una autoestima sana. Empezando con la definición, agarramos una definición de la Anti-Bullying Alliance o la Alianza en contra del acoso escolar, que indica la definición como el daño repetitivo e intencionado a una persona o grupo por parte de otra persona o grupo cuando la relación implica un desequilibrio de poder. El acoso puede ser físico, verbal o psicológico y puede ocurrir em, cara a cara o en línea, lo cual lo vamos a ver un poquito más. Em, Las partes importantes, las partes claves de esta definición son
que es un daño, ya sea físico, verbal, emocional, sexual o en línea, que es repetitivo. La persona tiene dificultad en poner paro a este daño, que pasa una tras otra vez. Muchas veces es común escuchar como me hicieron bullying cuando solo fue como un comentario, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la definición del acoso escolar, es esta repetición y que es muy difícil, lamentablemente es muy difícil ponerle un paro a este tipo de acoso. También el desequilibrio de poder puede ser, típicamente pensamos en la diferencia física, ¿no? Corporal, como ser la estatura, la figura corporal de una persona, pero también puede ser el desequilibrio en ser parte de un grupo más grande, de tener más conocimientos sobre ciertos temas o tener diferentes habilidades, como por ejemplo es el saber el inglés, cuando de pronto soy un inmigrante y no tengo acceso al inglés todavía, ¿verdad? Ese es un desequilibrio de poder en ese eh, respecto. También tener habilidades, por ejemplo, de comunicación más efectiva, am, ser parte de un grupo dominante, un grupo popular o cool, ¿verdad? O también compartir características de un grupo percibido como fuerte, poderoso o influyente. Algo que se ve mucho es, últimamente, es en esto de como las marcas, como tener, por ejemplo, iPhone, ¿verdad? Como diferentes tipos de como influencia o poder, ¿verdad? Que es percibido, puede ser percibido como ese tipo de características de tener más influencia o más popularidad, pueden ser parte de ese desequilibrio de poder. Am, es importante perdón, es importante notar que el acoso escolar es algo muy intencional. No pasa por accidente, no pasa por falta de conocimiento, sino que es algo muy intencionado con premeditación. Y el acoso escolar se ha encontrado que está presente desde muy temprana edad. Muchas veces se nos viene a la mente el acoso escolar en la middle school, por ejemplo, cuando los niños ya tienen como más eh, manera de expresar, de poder saber, o sea, tomar conciencia de estas dinámicas sociales, ¿verdad? Pero en realidad empieza incluso desde kindergarten, ¿ok? Un estudio encontró que de 10 a 14% de estudiantes en kindergarten eh, son acosados o acosan a sus compañeros también. Entonces, em, tiende a empezar en los principios de la escuela elementaria y luego va aumentando, aumentando, aumentando hasta el punto máximo como a principios de la escuela secundaria, entre los 12 y 14 años. Y luego se ve que se va como disminuyendo cuando va finalizando la adolescencia. Ok. Ahora, diferentes tipos de acoso escolar incluyen el acoso físico, que es como el más fácil de identificar. Incluye el pegar, el patear, el empujar, escupir, el robar pertenencias o dañar pertenencias personales. Está también en el ámbito social el hacer como diferentes gestos, como voltear los ojos, darle la espalda a alguien, excluir a otros del grupo, hacer que otros ignoren o excluyan a la persona, eh, inventar rumores o propagar rumores, poner en ridículo a otros o dañar las reputaciones de otra persona y de amistades. Y usualmente no se queda simplemente en esta forma social, en interacciones sociales en la vida real, sino que también se extiende al cyberbullying o al
acoso cibernético, que también lo vamos a presentar. Am, Han habido instancias, por ejemplo, donde em, los acosadores han utilizado como la am, inteligencia artificial. Disculpe, mi garganta está. No me está cooperando mucho esta mañana. Am, Donde los compañeros han utilizado la inteligencia artificial para crear imágenes inapropiadas o de poner en ridículo a los compañeros y las han propagado de esa manera, ¿no? Entonces, eso es parte también de ese acoso cibernético que también es como se intercambia en esas dinámicas de acoso social. El acoso sexual incluye dejar de lado a una persona, tratarla mal o hacerle sentir incómoda debido a su sexo, hacer comentarios o chistes que son sexistas, obviamente tocar, pellizcar o agarrar a alguien de forma sexual, es parte de ese acoso también. Hacer comentarios groseros sobre el comportamiento o la orientación sexual de alguien o difundir un rumor sexual. Em, en el acoso verbal incluye llamar apodos, insultos o hacer bromas hirientes, descalificaciones, humillar a la persona, decir amenazas o amenazar a la persona, hacer comentarios racistas o también está el acoso sexual de la manera verbal. Y volvemos al acoso cibernético, que incluye cualquier uso de correo electrónico, teléfonos móviles, incluyen mensajes de texto, otros sitios en Internet, como son las redes sociales, que ya sabemos que es muy popular, casi todos acá seguramente tenemos algún tipo em, de red social. Utilizar cualquiera de estos ámbitos para amenazar, acosar, avergonzar a la persona, excluir socialmente, ¿verdad? Existen muchos como grupos, chats en grupo, ¿verdad? Que son muy populares entre los niños, los adolescentes, y el estar dentro de ese grupo o perderse información de ese grupo se vuelve muy crucial y es como eh, esa extensión de ese acoso social en línea. Dañar las reputaciones y amistades, em, obviamente es parte de esto también, y los riesgos de que un niño sufra del acoso cibernético aumentan entre más tiempo tienen de estar activos en línea, ¿verdad? em, Entre más tiempo, entre más acceso tengan a estas redes sociales, el teléfono móvil es algo que está disponible 24/7 usualmente, entonces el riesgo de que sean sean víctimas del acoso cibernético aumenta significativamente. Em, Este es muy difícil de identificar, ya que los episodios del bullying en línea pueden ser menos repetitivos que el acoso verbal o físico. Obviamente hay menos manera de cómo comprobarlo, ¿verdad? Al menos que estén pendientes de cómo sacar captura o grabar situaciones que pasan en línea, pero muchas veces los agresores pueden mantener esta como anonimidad en línea y estar acosando a un compañero mientras en clase o en la escuela están comportándose bien, ¿verdad? Como personas decentes. Entonces está este elemento como de una doble cara al acoso cibernético. Am, y se vuelve mucho más problemático y complejo porque obviamente no depende de estar físicamente cerca de la persona, sino que puede ocurrir a cualquier tiempo de día, de noche, y el contenido muy fácilmente puede ser guardado y distribuido
esas cosas que se vuelven virales, ¿verdad? Y hay mucho interlazo entre el acoso sexual, el social, verbal y el cibernético, ¿verdad? Una imagen inapropiada o un rumor inapropiado de una persona puede ser eh, distribuido rápidamente a todos los compañeros, a toda la escuela. También está en el área de la discapacidad, ¿verdad? El acoso de discapacidad incluye dejar de lado a la persona, tratarla mal a causa de una discapacidad, hacer que alguien se sienta incómodo, incómoda o hacer bromas para herir a alguien a causa de una discapacidad. En el ámbito religioso está tratar mal a las personas por su origen o creencias religiosas, hacer comentarios negativos sobre esto, insultar a alguien o contar chistes basados en sus creencias religiosas con la intención de herirle. Y también está el acoso racial, que incluye tratar mal a las personas por su origen racial o étnico, decir cosas malas sobre su origen cultural, llamar a alguien con nombres racistas o contar chistes racistas. Es importante notar que muchos de estos tipos de acoso vienen de una raíz de estereotipar a diferentes grupos o a diferentes personas, ¿verdad? Entonces, mucho de esto tiene que ver con qué tipos de conversaciones estamos teniendo en casa también o cómo podemos ir considerando otras perspectivas, lo cual vamos a hablar más adelante, otras perspectivas, otras culturas, entre más nos informemos de esas diferencias que tenemos entre todos nosotros, eh, menos probable es de que un niño o un adolescente vaya como siguiendo en estos pasos de hacer burla o de excluir a personas que son distintos a él o ella. Ok. Ahora, ¿cuáles son algunas señales de que un niño está siendo acosado? Pueden ser que se presenten con lesiones o heridas, moretones, sin explicaciones. Puede ser que pierdan pertenencias como libros, ropa, aparatos electrónicos destruidos o afectados. Incluso que, por ejemplo, pierdan la tarea porque de pronto les están acosando de manera física con afectarles el bolsón o la mochila, ¿verdad? Ese tipo de cosas, si está ocurriendo constantemente, debemos de poner un poquito más de atención. Si el niño se está presentando con dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos frecuentes, o dice sentirse mal o fingir estar enfermo, puede ser parte de esa presentación de que algo está pasando. Típicamente, aunque existen estas quejas, si tienen un chequeo físico o si van al doctor y no se les presenta nada o no pueden encontrar nada malo, es porque de pronto es algo psicosomático, ¿no? Es algo que lo que le está afectando al niño se está presentando en esta manera física. Sí hay cambios en hábitos de alimentación, como saltarse comidas. Es muy, muy común eso de que regresan de la escuela y evitaron comer en la escuela o no les gusta ir a la cafetería o pasan hambre todo el día. Eso es una alerta también. También como tener atracones o comer en exceso, ¿verdad? Tener dificultad para dormir, tener insomnio o tener como despertarse constantemente en la noche, quejarse de no poder dormir, tener pesadillas, es también parte de esas señales que de pronto están recibiendo acoso escolar. Tener una regresión en varios ámbitos, como en los hitos de desarrollo, como
tener accidentes de baño cuando ya habían pasado esa fase, mojar la cama durante la noche cuando ya no es algo que hacían, tener regresión en patrones de aprendizaje, por ejemplo, estar bien en una clase y de repente como empezar a faltar o empezar a tener ese efecto negativo en esas clases. Obviamente, si se están enfrentando con estos ataques, con estos daños repetitivos, físico, emocional, mentalmente, va a tener una carga mental y afecta en la capacidad de ese niño poder aprender y poder seguir direcciones, poder seguir instrucciones, lo cual lleva a ese empeoramiento de las notas, a perder el interés en las metas académicas, por las tareas, por tener buenas notas. Incluso pueden contribuir o pueden mostrar absentismo, ¿verdad? Cuando es una faltar a la escuela constantemente, ¿verdad? O muestran falta de ganas de ir al colegio, lo que llaman skipping las clases, ¿verdad? Recordemos que la escuela para los niños típicamente y debe ser un lugar, un ámbito donde ellos pueden conectar socialmente con sus amistades, ¿verdad? Em, si un niño está en una escuela donde se siente seguro, donde tiene a maestros que le apoyan, tiene amistades, obviamente tiene esas ganas de ir y de estar ahí todo el día. em, en comparación, por ejemplo, a quedarse en casa, ¿verdad? Vimos los efectos que tuvo el estar en la pandemia en los niños. Entonces, la escuela es un lugar, debe ser un lugar ideal. Entonces, al tener estas falta de ganas de ir al colegio, debe ser como una banderita roja de una alerta de que algo debe estar pasando. Si ven cambios repentinos en el grupo de amistades de sus hijos, si van perdiendo a mis amigos o van evitando situaciones sociales, también puede ser una llamada de alerta. Si expresan tener sentimientos como de impotencia o expresarse indefensos, tener una disminución de la autoestima, también son cuestiones de alerta. Y cambios en el estado de ánimo, a esto me refiero, cambios extremos, ¿verdad? Donde el padre, la madre siente que ya no puede intervenir, que ya no puede afectar para mejorar la situación, donde un niño está muy bien un día, se lleva bien con todos en casa, el otro día está muy frustrado, muy enojado o tiene momentos donde no puede dejar de llorar, esos cambios de ánimo repentinos y intensos, a eso nos referimos. Y también el tener comportamientos autodestructivos como involucrarse en actividades de alto riesgo, que son la delincuencia, o hacerse daño a sí mismo, o tener ideas de suicidio. Entonces, todas estas son señales que de pronto un niño está recibiendo el acoso. Ok. Am, Ahora, algunas características que ponen a un niño en riesgo de ser acosado, y aquí pusimos una estrellita porque no queremos em, decir que si un niño tiene una o muchas de estas experiencias, que automáticamente va a ser un niño acosado, pero es importante saber más o menos cuáles son esos factores de riesgo que exponen a un niño a ser víctima del acoso escolar. Y eso incluye ser miembro de un grupo con menos nivel socioeconómico, am, estar en un hogar donde existe la violencia doméstica, em, ser distintos o diferentes, como en apariencia, en comportamientos diferentes a las normas sociales que son generalmente aceptadas. Esto incluye
a las minorías raciales, étnicas y religiosas. Incluso un alto porcentaje de estudiantes musulmanes reciben mucho acoso, ¿verdad? En general, los estudiantes afroamericanos e hispanos reciben altos niveles de acoso en comparación a sus otros compañeros. Em, el ser grupo de inmigrantes o de refugiados también los expone un poco más. Tener ser parte de los grupos LGBT, ¿verdad? También expone a este grupo de niños a ser acosados en más altos niveles que a sus compañeros, precisamente porque el acoso escolar sirve como para reforzar estas normas sociales percibidas como aceptadas, como son las relaciones heterosexuales y los roles de género tradicionales. Em, Tener características físicas notables como lunares, marcas de nacimiento, estatura alta o baja, y también tener em, condiciones médicas como el acné severo, las convulsiones, am, las discapacidades también, ya sean visibles o invisibles, ¿verdad? Como sería el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención o el TDAH. Y también está tener falta de relaciones saludables. Entre menos acceso tenga el niño para poder identificar personas seguras, poder tener esas relaciones con padres, con amistades, ser parte de una comunidad, tener ese intercambio de comunicación, obviamente afecta en este factor de riesgo para que un niño sufra del acoso escolar. Y nuevamente, así como con experimentar violencia doméstica en casa, ser expuestos a trauma o a varios traumas, como es el maltrato del niño, es también un factor muy crítico en que el niño sea acosado y que también sea un acosador. Pero ahora vamos a ver las señales de que un niño de pronto está siendo el acosador. Em, este niño puede, por ejemplo, participar en peleas físicas o verbales, puede tener amigos que intimidan a otros, pueden tener nivel de agresividad que va aumentando, como esa falta de poder controlar los impulsos y va como aumentando en intensidad poco a poco. Esto obviamente va a tener llamados frecuentes de atención en la escuela, llamadas a los padres, que tiene que estar en detención o diferentes consecuencias en la escuela. Pueden presentarse con dinero extra sin una explicación o pueden tener nuevas pertenencias que son sorpresa para los padres. Tienen generalmente falta de aceptación de sus actos y tienden a culpar a los demás por sus problemas. Se muestran ser muy competitivos, buscan una posición superior a los demás, se preocupan mucho por su reputación o su popularidad o el qué dirán si me ven así o el qué dirán si me he visto de esta manera o qué dirán si esta persona me habla o me trata de cierta manera. Algunas características que ponen a un niño en riesgo de convertirse en un acosador es, al igual que a la víctima, tener problemas en el hogar, como el maltrato del niño o la violencia doméstica, tener una falta de capacidad de manejar emociones, tener poca empatía, tener ansiedad y depresión. Y típicamente se dividen en dos grupos de acosadores. Es uno que va más por el estatus
y tiende a acosar a sus propias amistades o a los compañeros que son más populares, y el otro lado se fijan en otros que consideran más vulnerables. El tener más exposición a eventos adversos también va siendo factor de riesgo para que un niño se vuelva un acosador. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con cómo afecta el trauma al desarrollo cerebral del niño, de la percepción de que lugares, personas o el mundo es hostil, ¿verdad? Entonces, les invito a que se conecten a ese webinar donde hablamos sobre cómo impacta el trauma a un niño, los efectos del trauma en los síntomas, en el desarrollo cerebral, y todo eso está como interconectado, ¿verdad? Am, Muy bien. Ok. Ahora, hablando sobre algunos efectos del acoso, es importante nuevamente mencionar de que los estudios han encontrado que en realidad las víctimas y los agresores, ¿no? Los bullies, la verdad sufren los mismos tipos de efectos a corto y a largo plazo, perdón, a largo plazo. Em, Cuando se trata del acoso escolar es muy fácil o es muy como automático el ver al acosador como el problema, pero en realidad indican tratar de no utilizar ese vocabulario como él es el bully o él es el agresor o ella es la agresora, sino que identificarlo como la persona que está haciendo el acoso, ¿verdad? Identificar el comportamiento del acoso como el problema y no la persona que lo está practicando. Ahora, eh, en efectos del acoso está en el área mental. Los niños que sufren el acoso tienen más altos incidentes de estrés crónico. Am, Nuevamente les invito a ver el taller del trauma para ir informándose más sobre cómo afecta todo el desarrollo y los efectos del trauma en la persona. El bullying o el acoso escolar es igualmente, puede ser considerado un trauma para un niño. Depende de cómo ese niño lo percibe y lo interpreta. Y como es un trauma repetitivo, así como la violencia doméstica o el maltrato del niño, los efectos son muy, muy similares. Tienen, em, Han mostrado más incidentes de ansiedad, experimentar ansiedad mucho más que sus compañeros que no han sufrido el bullying. Puede mostrar también más ansiedad de separación, esa ansiedad de separarse de la persona segura, de las personas que me cuidan, pueden ser padres o hermanos. También tienen muchos más altos niveles de depresión, incluso todo esto es incluyendo am, ya en la adultez, ¿no? Cuando el acoso escolar ya ha parado, pero estos efectos se siguen viendo incluso 40 años después de que los incidentes suceden. También sufren de baja autoestima y también de ideas de suicidio y homicidio, ¿verdad? Muchas veces los ejemplos más extremos que vemos sobre el homicidio es desafortunadamente esos accidentes de school shootings, ¿no? Am, de atacar con armas de fuego en la escuela, a los compañeros, a los maestros. Esos son como los ejemplos más extremos que podemos pensar de esas ideas de suicidio y homicidio. También hay efectos emocionales como tener más enojo, más frustración en general, sufrir más soledad y tener como sentimientos de rechazo. Conductualmente se ven, como he mencionado, cambios en patrones de sueño y alimentación y esto desafortunadamente continúa
am, aún cuando para el acoso escolar, pueden obviamente querer evitar ir a la escuela, incluso tienen un incidente más alto de abandono escolar, de dejar de ir a la escuela. Típicamente, comparado a sus compañeros, no alcanzan tan altos niveles de educación en general y eso también les va afectando en el ámbito social, de no ganar tanto dinero como sus compañeros, de incluso cuando están en profesiones, no ganar junto, comparado a lo que ganan sus compañeros. Y también el autolesionarse o las ideas de suicidio continúan eh, por muchos, muchos años hasta la adultez y también pueden tener mucha agresión. En el ámbito físico, muchos estudiantes que sufren del acoso escolar tienen mucho sobrepeso, con eso vienen todas esas otras condiciones asociadas, como es la hipertensión, por ejemplo. Hay muchos más indicadores de inflamación en la persona que ha sufrido el bullying y esto tiene que ver con el estrés crónico, y cómo eso va también juntándose con el dolor crónico. Pueden tener también problemas gastrointestinales, lo cual tiene mucha asociación también con la ansiedad, y la depresión. Entonces, sí pueden ver cómo todo esto va conectado. Está también los efectos sociales, que la persona se ve más aislada. Obviamente, si ha recibido este trato, es una manera como de autoprotegerse, pero se va, propagando en la adultez y en ir, perdón, en ir, aislando a la persona de esas redes sociales y de esos conectes sociales. Eso va causando como un efecto dominó en obviamente ir teniendo más deficiencias en habilidades para relacionarse con otros. Si me voy aislando para autoprotegerme, nunca tengo esa oportunidad de practicar cómo resuelvo conflictos, cómo me comunico asertivamente, cómo expreso mis necesidades, cómo reparo esas relaciones, lo cual también va influyendo en en la posibilidad de tener relaciones futuras saludables. Muchas veces las personas que han sufrido del acoso escolar no tienen o no tienen fuertes relaciones románticas, ¿no? Okay. Am, en el ámbito conductual, no sé si me salté esta parte del uso de sustancias. Por la parte de la víctima, el uso de sustancias se ve con la intención de querer escapar esas emociones dolorosas, memorias incómodas. Y por el lado del agresor, se ve menos uso de sustancias para escapar, sino como, como con un mal hábito, se ven más incidentes de uso de alcohol en vez de drogas. Entonces, les doy esa pieza de información que me pareció interesante. Am, ok. ¿Cómo apoyar si mi hijo o hija es acosado? Primero es escuchar abiertamente y mantener la calma. Es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Y es cuando entra en juego su habilidad como adulto de poder manejar sus emociones. El enfoque en este momento es hacerle sentir a su hijo, a su hija, que él está siendo escuchado y que está siendo apoyado. Evite encontrar la causa del acoso o la razón por la cual está sucediendo y también evite resolver el problema. Como mencioné al principio, el acoso escolar es algo repetitivo, es algo que es muy intencional y
lamentablemente va a tomar mucho esfuerzo y mucho tiempo muchas veces en poder resolverlo o llegar a una manera de mejorarlo. Asegurarle a su hijo que no es la culpa de él o ella. Y como mencioné antes, evitar culpar a otras personas también, sino que identificar el comportamiento como el problema y no la otra persona necesariamente. Algunas veces escuchamos que los padres dicen, te hubieras defendido o de pronto hazle lo mismo que te hicieron a ti, ¿verdad? Y eso no es apropiado, primeramente porque no queremos ir propagando el acoso escolar y porque sabemos que, en efecto, los niños que han sido, eh, que son acosadores, muchas veces han sido víctimas de acoso ellos mismos. Y en ellos es más fuerte o es más intenso los efectos del acoso a largo plazo. Entonces queremos evitar esa situación y con eso es simplemente decir, aquí estoy, no es tu culpa, vamos a averiguarlo juntos. Segundo, hablar con el personal de la escuela. Recordemos que la escuela es donde los niños están la mayor parte del tiempo fuera de la casa y no va a ser posible enfrentar esta situación usted y su hijo solo. Se necesita toda una tribu, toda una comunidad para enfrentar esta situación y llegar a poder resolverla. Puede ir apoyando a su hijo a expresarse con otros adultos, a identificar adultos seguros donde su hijo puede ir y comunicarle, y también practicar o averiguar cómo comunicarse claramente y efectivamente, ¿verdad? Cómo poder expresar sus necesidades, cómo poder expresar sus sentimientos sobre una situación, sea un comentario, sea una dinámica, una situación que ocurre entre compañeros. Entonces pueden tener como esas prácticas, ¿no? De vamos a hacer que yo soy el niño y tú eres el adulto, ¿verdad? Y cómo vamos a practicar ese intercambio de palabras. También con el personal de la escuela se puede desarrollar un plan según las pólizas y los protocolos escolares. ¿Qué puedo hacer si estoy en la cafetería y pasa esto nuevamente? ¿A quién voy a ir? ¿Cuál es un plan para escapar de esa situación o evitar esa situación de una manera segura? Tranquilizar a su hijo, asegurarle que usted le cree, no tratar de averiguar, investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, sino que asegurarle que usted le cree. Con compartir esto con los adultos, sea un padre o un maestro, hay muchos sentimientos fuertes de miedo, ¿verdad? Miedo de que yo hice algo o yo soy diferente o es mi culpa, vergüenza, ¿verdad? Em, y, y mucha pena, ¿no? Entonces, comunicar algo como aprecio que me lo hayas contado o gracias por confiar en mí y comunicar que voy a hacer todo lo posible como tu mamá, como tu papá, para poder encontrar ayuda y juntos, ¿verdad? Algo que puede desmotivar a una persona, a una personita a compartir lo que está pasando es que un padre como reaccione exageradamente de marchar a la escuela, encontrar respuestas, buscar manera de comunicarse con los otros padres del acosador. Estas son maneras de no responder, ¿verdad? Porque va a desmotivar al niño a poder seguirle compartiendo lo que está pasando y va a afectar negativamente en ese plan de averiguar alguna resolución. Luego, ser un sistema de apoyo. Asegurarle a su hijo de que puede seguir compartiendo con usted. Ambos pueden tener emociones muy fuertes sobre este tema y al escuchar lo que le está pasando a su hijo puede ser muy incómodo, puede ser muy fuerte. Entonces, comunicarle de que sí, esto es difícil, pero sigo aquí y juntos lo vamos a enfrentar. Poder enseñarle maneras de manejar emociones fuertes, modelar estrategias de manejar la tristeza o el estrés o la ansiedad,
¿verdad? Lo cual hemos presentado en otros talleres también. Es algo que le van a dar como esas herramientas a su niño para poder enfrentarse con estas situaciones en la vida real o en sus interacciones con sus compañeros. Pregúntele a su hijo qué piensa él o ella que le va a ayudar a sentirse seguro. Recordemos que ellos están viviendo esta situación día a día, ellos están familiarizados con sus compañeros, las dinámicas en la escuela, en la clase, entonces involucrarlo en esa investigación de resoluciones. Y aunque sea muy tentador cambiar ámbitos completamente, como, bueno, empacamos y nos movemos de escuela, o ya no vas en el bus escolar, o de pronto cambiamos toda una vida para que ya no enfrentes este problema, eso solo agrega al shock y al cambio para un niño. Entonces, minimizar los cambios de rutina diarios es aconsejado, es lo que es aconsejado, em, por lo menos al principio, ¿verdad? Para tratar de llegar a una resolución y no simplemente como desbaratar todo y cambiar todo de una. Ahora, por el otro lado está cómo hacer si mi hijo está acosando a otros. Y se lo paso a Úrsula. Gracias, Claudia. Ahora, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo es el que está acosando a otros compañeros, no? Lo primero es hablar abiertamente con su hijo acerca de lo que está pasando. ¿Y qué quiere decir? Dele espacio a su hijo para que su hijo explique lo que ha sucedido. Si usted recibe una llamada de la escuela, ¿no? No reaccione, sino responda. Respire, tome el tiempo de calmarse, dele el chance a su hijo de que le dé la versión de los hechos, ¿no? Use una comunicación abierta. Muchas veces puede hacer que este comportamiento sea que su hijo quiera llamar la atención o que tenga una autoestima baja o que quiera ser aceptado por otros, ¿no? Convérselo con su hijo, dele el chance, como dije, no simplemente lo que dice la escuela, usted lo escucha y reacciona, ¿no? Tómese el tiempo para conversar con él. Explíquele a su hijo el impacto de sus acciones en otros. ¿Y esto qué quiere decir? A través de ejemplos que van de acuerdo a su edad, pregúntele a su hijo cómo se sentiría si él recibiera las acciones de un acosador, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te sentirías si estás siendo excluido de un grupo? ¿O cómo te sentirías si otros se burlan en las redes de ti, ¿no? Converse de los sentimientos, de las emociones, de lo que pasa con una persona cuando pasa por esa situación, ¿no? Dele ese tiempo para conversar los dos juntos. Cultive la empatía y la autoestima sana en sus hijos. Y vamos a hablar después de cómo cultivar la autoestima, ¿no? Y eso lo hacemos modelando respuestas empáticas hacia otros. Recordemos que nosotros como padres vamos a ser como el primer ejemplo, ¿no? No, de la manera como nosotros respondemos es una manera como la que le estamos enseñando a nuestros hijos a responder y afrontar los retos que tienen en la escuela y en su vida futura, ¿no? Y cuando hablamos de empatía, la empatía es la habilidad de entender y experimentar las emociones y el punto de vista de otra persona. Cuando nosotros somos empáticos, podemos notar, podemos observar y compartir las mismas emociones de esa persona. Podemos ver su punto de vista y prácticamente es como ponernos en sus zapatos, ¿no? Por ejemplo, si el hijo de su vecina está enfermo, uno puede decir, bueno, siento mucho que tu hijito se haya enfermado, ¿no? Me gustaría ayudarte, ¿no? ¿O qué puedo hacer por ti? En lugar de decir, oh, bueno, qué pena que tu hijo esté enfermo, ¿no? Por lo menos no le dio COVID, ¿no? Esa no es una respuesta empática. Eso es simpatía, pero no empatía, ¿no? También podemos cultivar la empatía escuchando activamente a nuestros hijos, validando sus sentimientos, ¿no? Estando presentes sobre todo, exponiendo a nuestros hijos a personas que son diferentes que nosotros, ¿no? A otras culturas, ¿no?
ayudando en nuestra comunidad a nuestros hijos o a personas en nuestro mismo vecindario, ¿no? Pero haciéndolo juntos, porque eso les va a demostrar a nuestros hijos qué es ser empático, ¿cierto? También modelando un comportamiento respetuoso y sin violencia, ¿no? Asegurándose que en la casa nuestras interacciones entre nosotros, entre nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, estén libres de lenguaje abusivo, de humillaciones, de agresiones, ¿no? Eh, Sobre todo cuando manejamos nuestra ira, cuando disciplinamos, ¿no? Recordemos que hay que disciplinar y no castigar, que son cosas completamente diferentes, ¿cierto? Y también aplicando consecuencias apropiadas y específicas. Por ejemplo, ¿no? Quitándole los privilegios a nuestros hijos, ¿no? Y por un tiempo limitado, porque si no lo hacemos apropiadamente, eso pierde el sentido, ¿no? Supongamos que le quitamos el teléfono a nuestros hijos porque es un privilegio. Si le quitamos el teléfono indefinidamente, pues ya no lo van a ni siquiera intentar portarse bien, porque ¿para qué? Si no lo van a tener de regreso, ¿cierto? Usando disciplina y no castigos físicos. Como que dije, el castigo puede parar el comportamiento en ese momento, pero no arregla la raíz del problema y solo crea resentimiento, ¿cierto? Hable con su hijo de las consecuencias si su comportamiento no mejora, no reaccione, ¿no? Si él es el acosador y usted le dijo que ese era el comportamiento que no era aceptable, pero no le dijo cuál va a ser la consecuencia, no actúe y le quite el privilegio en ese momento, ¿no? Sino que siéntese a conversar con él, hablen de lo que está pasando y pongan las consecuencias que son apropiadas para su edad. No solamente reaccione, ¿no? Y por último, busque ayuda profesional. Si usted ve que el comportamiento no mejora o que si sospecha que su hijo tiene algún problema de salud mental o este es el resultado de una experiencia traumática, busque servicios. No se sienta mal porque usted no pudo resolver el problema solo. Eso no refleja en usted, no quiere decir que usted no es un buen padre o una buena madre o un buen cuidador, ¿no? Usted está haciendo todo lo que tiene con las herramientas que tiene, pero si eso no es suficiente, busque ayuda profesional. Siguiente, Claudia, gracias. Entonces ahora vamos a hablar de la autoestima, ¿no? Que está ligado de cierta manera con el acoso escolar, ¿cierto? Cuando hablamos de la autoestima, hablamos de las dos partes, ¿no? Ya lo hemos visto como que los niños que son víctimas del acoso escolar tienden a internalizar los comentarios negativos de los acosadores y esto puede afectar su autoestima. A su vez, también los acosadores se comportan de una manera para sentirse superiores que otros y este también puede ser un signo de baja autoestima y de otros problemas de salud mental, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de la autoestima, hablamos del sentido de valor que tenemos hacia nosotros mismos, cuánto nos valoramos, cuánto nos apreciamos o nos gustamos, ¿no? Algunos expertos se refieren a la autoestima a la actitud que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Que puede ser positiva o negativa, ¿cierto? O también a la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que puede ser favorable, desfavorable, pero la definición que nosotros más usamos y que nos gusta más es que la autoestima es la opinión realista que tenemos de nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de la opinión realista nos referimos a que somos conscientes y honestos de nuestras cualidades, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, pero también de nuestras debilidades, ¿sí? La autoestima no es fija, ¿no? La autoestima la podemos mejorar. La autoestima tampoco es el autoconcepto, ¿no? Porque el autoconcepto quiere decir quiénes somos, nuestras tendencias, nuestras creencias, nuestras actitudes. Y en realidad la autoestima es parte de esto, ¿no? Tampoco es la confianza en nosotros mismos, ¿no? Ya que esto tiene que ver en la capacidad que tenemos para afrontar los retos, para afrontar las dificultades, ¿cierto? O resolver los problemas. Tampoco es la autoeficacia, ¿no? La autoeficacia es la creencia o la capacidad que tenemos de poder realizar algo específico, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la base de la autoestima, no? Siguiente, Claudia, por favor. Sí, gracias. Cuando hablamos de la base de la autoestima, hablamos del aprecio incondicional. El aprecio incondicional es el valor intrínseco y limitado que todos poseemos como seres humanos y que no puede ser influenciado por factores externos. Y cuando hablamos de los factores externos, nos referimos a las circunstancias buenas y malas que traen cambios en nuestras vidas, pero que no cambian ese valor que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Y ese es un valor que tenemos todos, ¿no? eh, Somos diferentes, pero ese valor que es intrínseco lo tenemos todos y es igual en todos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido experiencias de maltrato o experiencias traumáticas, aún nosotros seguimos teniendo ese aprecio incondicional, ese valor intrínseco que tenemos como seres humanos. Ahora, uno de los factores externos es el nivel socioeconómico, el nivel social o económico, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Dónde trabajamos, dónde vivimos, cuánto dinero tenemos, si hablamos de los ascensos, de los premios que hemos recibido, la familia de donde venimos, nuestra cultura, nuestro nivel académico, con quién nos relacionamos. Cuando hablamos de la condición corporal y la salud, nos referimos a cómo nos vemos, al color de nuestra piel, si tenemos alguna discapacidad, si tenemos conocimientos más que otros, si somos populares, si somos bellos. El valor intrínseco es igual en todas las personas. Y esto puede ser difícil de entender porque nosotros constantemente estamos recibiendo, no solamente de las redes sociales, de la televisión, sino de las personas con las que nos relacionamos, que nuestro valor viene muchas veces de las riquezas, ¿no? O viene de qué tan populares somos, o de la juventud que tenemos o de la belleza y no es así, ¿no? La autoestima se basa en ese aprecio incondicional que tenemos como seres humanos, ¿no? Ese valor que tenemos todos. Ahora, ¿qué beneficios nos trae una autoestima sana, ¿no? Las personas con autoestima sana tienen más asertividad y habilidad de tomar decisiones balanceadas, ¿no? Al ser asertivo, los niños se van a sentir con mayor seguridad contra las presiones de los compañeros. Por ejemplo, ¿no? Excluir a otra persona de un grupo, ¿no? Van a poder decir que no, porque no es un comportamiento apropiado, ¿no? Ser asertivo nos ayuda a expresar nuestras necesidades, nuestras opiniones de una manera segura, pero también balanceando nuestros derechos y los derechos de los demás, ¿no? En una forma respetando los derechos de los otros y poniendo límites saludables, ¿no? La autoestima sana también nos ayuda a tener mejores relaciones sociales, ¿no? Muchos estudios indican que debido a la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Tenemos más habilidades de iniciar y mantener relaciones interpersonales y nuestras relaciones son positivas. También tenemos mayor probabilidades de un mejor rendimiento en la escuela. Los niños y adolescentes con autoestima sana tienen niveles más altos de autoeficacia. Y como le mencioné anteriormente, la autoeficacia es la confianza o la creencia en la capacidad de lograr algo específico y también está ligada con la persistencia después de un fracaso escolar, ¿no? Por ejemplo, si no nos fue bien en un examen. Los adolescentes con una autoestima sana tienden a alcanzar metas académicas y a llegar a un nivel académico superior comparado con los adolescentes que tienen una baja autoestima y que están a más riesgo de dejar la escuela. También tenemos el chance de tener una mejor salud mental, ¿no? Investigaciones indican que la baja autoestima está ligada a la depresión y a la ansiedad. Es decir, que las personas con baja autoestima tienden a tener creencias negativas acerca de sí mismos y bajos estados de ánimo que contribuyen a la depresión y a la ansiedad, ¿sí? También podemos tener una mejor salud física que las personas con baja autoestima. Hay algunos estudios que indican que personas con una alta autoestima
tienen una mayor aceptación social y reciben más apoyo emocional. Y esto a su vez va a traer beneficios positivos a nuestra salud, porque fomenta un sentido de pertenencia, de resiliencia y nos ayuda a manejar el estrés. Ahora, ¿cómo se ve una persona que tiene una autoestima sana o una alta autoestima, no? Es asertiva, y esto quiere decir que expresa sus opiniones y necesidades sin ser agresiva o sin sentirse culpable, ¿no? Respeta sus derechos, respeta los derechos de los demás, pone límites saludables, sabe decir que no sin sentirse culpable, sin tener pena, ¿no? Una persona que tiene buenas relaciones sociales y que generalmente ve la vida con optimismo y que no está enfocado tanto en las debilidades, sino que tiene una actitud realista y se centra en las fortalezas. Una persona con una autoestima sana no tiene la necesidad de complacer a los demás ni demostrarles que vale lo que vale, ¿no? Y además también está abierta a las críticas, ¿cierto? Sabe recibir halagos. Una persona con una autoestima sana acepta los retos y toma riesgos y aprende de sus errores, ¿no? Sin culparse a sí mismo, sino que lo ve realistamente. Por ejemplo, imagínese un estudiante que se prepara mucho para un examen, ¿no? Pero no lo pasa, no tiene la calificación que esperó. No se culpa diciendo que es tonto o que nunca más se va a presentar un examen, que ya no lo quiere hacer, sino que se enfoca a identificar qué es lo que no resultó y y sigue poniendo perseverancia, ¿no? Busca una solución. Esto no quiere decir tampoco que si uno tiene un fracaso no va a sentir nada y va a estar feliz, ¿no? Uno va a experimentar emociones que no son tan positivas, ¿no? Que no son confortables, pero no se va a enganchar, ¿no? Sino que lo va a sentir, lo va a dejar, le va a dar el espacio para sentirlo, pero va a seguir adelante, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se ve una persona que tiene una baja autoestima? Una persona con baja autoestima se juzga y se critica duramente, no sabe poner límites y tiende a complacer a los demás, ¿no? Se esfuerza para hacer cosas para que lo valoren. Y ahora, el problema es su autoestima. Se basa en valores externos, como la aprobación de otras personas, como tener muchas riquezas económicas. Una persona con baja autoestima tiene dudas acerca de su capacidad de enfrentar retos, de resolver problemas y piensa que vale menos que los demás. Estos pensamientos a su vez traen emociones como tristeza, ansiedad, frustración, desesperanza y resultan en comportamientos que habitan a personas o situaciones que van a causar esta ansiedad, ¿no? Se disculpan mucho con los demás, ¿no? En exceso, ¿cierto? Por ejemplo, un estudiante o un niño que tiene la capacidad de tomar clases avanzadas, pero que tiene una baja autoestima, no se va a registrar en esa clase porque piensa que es menos inteligente que sus amigos o que piensa que, por ejemplo, si es una clase de matemática, no, yo no soy bueno para los números como mi hermano, eh, o, o no me voy a sacar una buena nota, entonces no va a tomar riesgos, no va a probar, porque en su cabeza piensa que no lo va a poder hacer. Y es debido a la baja autoestima, ¿no? Ahora, la baja autoestima puede ser el resultado de experiencias como negligencia, maltratos, castigo, también el bullying, por supuesto, o la falta de afecto, elogios y cariño en la casa, ¿no? También puede ser falta de experiencias positivas, ¿no? Esto puede resultar en una baja autoestima o la falta de pertenencia en un grupo, ¿no? Porque la persona se siente diferente a otros, sobre todo en la adolescencia, que es cuando estamos formando la identidad, ¿no? Puede pensar que no es capaz o que no es como los demás, ¿no? Y esto afecta el sentido de nosotros, ¿no? El sentido del yo. Ahora, la autoestima resulta en creencias negativas como de uno mismo, como por ejemplo, yo no soy capaz, no valgo nada, soy un fracaso.
Y esto reduce nuestras experiencias en nuestras vidas, ¿no? Porque si nos estamos enfocando en que somos un fracaso, todo lo que nos pase lo vamos a reducir a eso. Y aunque tengamos éxitos, vamos a disminuir a esa creencia que tenemos, ¿no? O esos éxitos los vamos a atribuir a la suerte o a otros factores externos. No vamos a ver las cosas positivas que tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos cultivar una autoestima sana en nuestros hijos, no? Cultivando un apego seguro en nuestros hijos es lo primero, ¿no? Estando presentes cuando interactuamos con ellos, ¿no? Estando disponibles cuando nos necesiten, ¿no? Por ejemplo, no estando haciendo 2 cosas cuando ellos quieren conversar con nosotros. No estar en nuestro teléfono o revisando nuestro correo electrónico y pensando que podemos hacer 2 cosas a la vez, porque no podemos, ¿no? Demostrándole afecto incondicional, validando sus emociones, poniéndoles límites saludables, ¿no? Y yo los invito a ustedes a que vean el taller del apego que se encuentra en la página web del Centro de Recursos de Familias, aquí en la escuela, y anteriormente mi colega lo ha hecho y es algo que ustedes pueden aprender mucho de eso, ¿cierto? Otra manera de cultivar la autoestima es usando una crianza positiva, poniendo expectativas y reglas que sean apropiadas a su edad y sobre todo que sean realistas, ¿no? Disciplinando en lugar de castigando, permitiendo una comunicación abierta, respetando las opiniones de nuestros hijos y escuchando activamente, ¿no? Mostrando calidez y afecto a nuestros hijos. Y esto se refiere al apoyo incondicional que le damos, ¿no? Demostrarle amor y aceptación, ¿no? Esto también se refiere a la capacidad que tenemos de responder, ¿no? Y aun cuando tengamos dificultades con nuestros hijos, ¿no? Tomarnos unos minutos para responder, no reaccionar. Hay estudios que demuestran que una relación muy alta entre la calidez de los padres y la autoestima de los niños, ¿cierto? Creemos un ambiente de apoyo en la casa, en donde se aceptan los errores y se celebran los logros, donde hay comunicación abierta, donde se aceptan las opiniones y también las emociones sin juzgar, ¿no? No siempre como padres e hijos sobre todo a medida que nuestros hijos crecen, no vamos a tener las mismas opiniones, pero mientras lo digamos con respeto, aprendamos a respetarnos, a respetarlas, ¿no? Porque de esa manera les vamos a enseñar a nuestros hijos que cuando ellos vayan a la escuela y se encuentren con niños de otras culturas, ellos también van a tener diferentes opiniones, ¿no? Y podemos convivir con ellos mientras respetemos nuestras opiniones, ¿no? Ahora, también modelando un comportamiento que refleje una autoestima sana. ¿Y qué quiero decir con eso? Enséñele a su hijo cómo manejar los retos, cómo persistir si algo no salió mal, ¿no? Muchas veces nosotros planeamos en cómo van a salir las cosas, pero a veces por factores externos o por muchas otras cosas, las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? Entonces, enseñarles a nuestros hijos con nuestras acciones que sí, aunque las cosas no salgan bien, podemos persistir, ¿no? Eso no quiere decir que somos incompetentes, que somos tontos o fracasados, ¿no? También elogiando los esfuerzos sin enfocarnos en el éxito, ¿no? Es bueno celebrar nuestros logros en nuestros hijos y es bueno que, por ejemplo, sacaron una A en estudios sociales o se sacaron un 100 en un examen, pero más que todo enfocarnos en el esfuerzo que han hecho, ¿no? En el trabajo que han puesto, ¿no? Y aún así no hayan sacado la A o no hayan salido súper bien en el examen, si nosotros vemos que están poniendo el esfuerzo, pues enfocarnos en eso, ¿no? Y también ayudándoles a identificar sus fortalezas, ¿no? Ayude a sus hijos a identificar sus virtudes o las cosas para las que tienen habilidad y que pueden usar para hacer una diferencia en su vida y en la diferencia en los demás, ¿no? Esto los va a ayudar a incrementar su autoeficacia, ¿no? Que es la habilidad de ser exitosos en hacer algo específico, ¿no?
también dándoles oportunidades para que tengan éxitos y dejándolos que cometan errores. Por ejemplo, si su hijo es bueno en el arte, ¿no? Ayúdelo a involucrarse en actividades en las que pueda demostrar estas destrezas, ¿no? Puede ser algo después de la escuela o algo durante el verano, porque esto los va a hacer sentir bien, ¿no? Y también, si ellos a la misma vez se equivocan en algo, déjelos que cometan errores para que sí les dé la oportunidad de reflexionar y aprender de los mismos, ¿no? Esto les puede ayudar a practicar la perseverancia. Ahora, si el error que van a cometer o que está viendo que están cometiendo un error que compromete la seguridad de sus hijos, por supuesto, ustedes tienen que intervenir como padres, ¿cierto? Ahora, fomentar un sentido de pertenencia. Y esto lo hacemos demostrando apoyo y aceptación incondicional a nuestros hijos, ¿no? Fomentando una comunicación abierta, permitiéndole participar en las decisiones y en las actividades de nuestra familia, ¿no? Reconociendo su fortaleza y fortaleciendo sus logros. Y con esto hemos concluido. Gracias. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. No tenemos ninguna pregunta al momento, pero podemos dar la oportunidad a los participantes si quieren escribirla en el chat o la pueden escribir en el lugar de Q&A y pues podemos hacerla. Ok, gracias. Creo que no tenemos preguntas hoy día. Con eso, pues entonces termino la grabación, a menos que le puedo dar 30 segundos más por si acaso, pero creo que hasta ahora no hay preguntas. Están agradeciendo excelente presentación y dando las gracias en el chat.